Buena jornada, compañeros de Fogón en Fogón. Esta semana, la segunda semana de noviembre, estuvo prácticamente teniendo la opinión pública en debate por los hechos acaecidos el fin de semana previo al feriado del 2 de noviembre, estamos hablando del fin de semana pasado, donde la actuación policial para evitar las aglomeraciones en respuesta a evitar la mayor cantidad de contagios que se vienen produciendo en los últimos tiempos en Uruguay, estuvieron condimentadas, por decirlo de alguna manera, por hechos de denuncias de represión sobre varios jóvenes en distintos puntos del país. Puntos de contacto que tuvo que ver con la actuación policial, con las fuerzas de choque dispersando jóvenes, todos en horas de la noche, elemento que llamó muchísima la atención porque incluso muchos actores sociales y políticos y los propios vecinos, no necesariamente los que fueron protagonistas de estos elementos, denunciaban que en los lugares donde los jóvenes fueron dispersados por las fuerzas de seguridad, en la misma jornada o a la jornada anterior, durante las horas del día, había muchísimo más gente que la que se dispersó y allí no hubo ninguna medida disuasoria. El caso más grave, uno fue, cerca de ustedes, allí en la ciudad coloniense de Juan Lacase, donde en horas de la noche, en distintos lugares, la playa Charrúa, la Rambla Zabalera y la plaza principal de Juan Lacase, decenas de jóvenes fueron dispersados por la fuerza, incluso con la mención de algún uso de arma no letal, pero no se produjeron mayores incidentes más allá de la conmoción que generó en la sociedad de Juan Lacase esta actuación policial. Los elementos más graves estuvieron en la Plaza Líber Seregni de Montevideo, donde allí un grupo de jóvenes que todos los fines de semana se junta entre otras cosas, a compartir el toque del candombe, una muestra de identidad tan uruguaya y tan de nuestra comunidad afro, fueron no solamente reprimidos, golpeados, sino que se habla de 11 detenidos. Hubo 11 detenidos que la mañana siguiente fueron liberados. Y aquí hay una cuestión que es bien complicada y es la que está en debate. Por estos días el Frente Amplio, la bancada del Frente Amplio va a llamar al ministro Larrañaga, ministro del Interior, a dar explicaciones sobre esta forma de actuación policial, esta suerte de militarización de la política sanitaria que nosotros ya veníamos comentando. Porque fíjense que estas políticas de disuasión tienen dos elementos que parecen no ser casuales. Primero, como habíamos dicho, la nocturnidad. Solamente se ha reprimido en zonas donde los jóvenes o algún grupo de personas se ha concentrado sobre horas de la noche. En plena pandemia, en una pandemia que además ha reducido bastante la posibilidad de que nuestros jóvenes asistan a instancias recreativas, como pueden ser centros bailables, o algunas otras actividades, a muchos de estos jóvenes no les queda otra que juntarse, sobre todo ahora que se vienen las noches de calorcito, a compartir un momento allí en algún espacio público. Muchos que además, incluso aunque no hubiera pandemia, prefieren el espacio público que a salir a otras movidas nocturnas. Y la otra cosa en común que tienen es que en general justamente es esta población de jóvenes que solamente tienen en el espacio público, por sus condiciones de ingreso, muchos de ellos, algunos sin trabajo, la posibilidad de un momento de esparcimiento. Porque, repetimos, no ha habido durante el día y durante otros actores sociales la misma política de actuación policial. Ojo, que no estamos pidiendo y queremos tomar distancia de algunas voces que se han levantado al decir por qué a ellos sí y a otros no. Lo que estamos diciendo es que, como decía, y por suerte confirmaba nuestra valoración, el dirigente del sindicato policial, Ricardo González, uno de los problemas que está teniendo la policía en su actuar es la falta de protocolos, de un protocolo claro en cuál debe ser el accionar policial cuando hay una denuncia de aglomeración en un espacio público. Primero, ¿qué implica aglomerados? Para el ministro Salinas, 10 personas ya juntas es una aglomeración, con lo cual prácticamente Uruguay debería estar viviendo un estado de sitio permanente, porque 10 personas en estos días y con una población mundial, me animaría a decir, hastiada
del aislamiento fácilmente se encuentra en cualquier lado. La otra falta de protocolo es, parecería no estar muy afín a recibir una respuesta muy amable por parte de los dispersados cuando el funcionario policial convoca a dispersarse con la fuerza de choque atrás, ¿no? En algunos sectores es posible que, como pasó, se encuentre con alguna resistencia, entre otras cosas porque además son tan dispares, más allá de la falta de protocolo, las medidas, que cualquiera se puede sentir violentado en su derecho. Si yo estoy con unos amigos tocando unos tambores con el tapaboca en un espacio público, ¿cuáles son las condiciones que hace que yo sea un riesgo sanitario y no lo sea, por ejemplo, un almuerzo de camaradería entre funcionarios diplomáticos o una visita a la Expo Prado, a la exposición rural? Esta falta de señales contradictorias del gobierno también genera este tipo de actitudes y genera esta sensación de injusticia, de atropello de los derechos civiles. Bueno, todo esto está siendo debatido en Uruguay. El viernes ha habido una convocatoria de las organizaciones, sobre todo afro, porque además omití mencionar que la otra condicionante específica que tuvieron en la represión de la Plaza Liber Selegni, que fue contra integrantes además de la comunidad afro-uruguaya, y las comunidades afro y algunas otras organizaciones sociales convocaron a una movilización para el viernes a las 5 de la tarde frente a la Torre Ejecutiva, pidiendo, como otras voces se han alzado, en contra de estas políticas sanitarias represivas. Incluso hubo por los hechos de la Plaza Liber Selegni, una declaración de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que por supuesto fue muy cuestionada por la Cancillería uruguaya a través de su ministro Bustillo. Estas han sido las principales acontecimientos políticos en el paísito. Aquel abrazo.